Hoy vamos a hablar de un libro que no solo es una memoria personal, es una denuncia valiente sobre cómo el poder, la codicia y la pérdida de ideales pueden transformar una empresa que prometía conectar al mundo en una maquinaria que prioriza el control y la ganancia por encima del bienestar de las personas. Se trata de Careless People, escrito por Sarah Wynne Williams, exdirectora de políticas públicas en Facebook. Sarah expone desde dentro cómo se tomaban decisiones que afectaban a millones, cómo se ignoraron advertencias sobre discursos de odio en países como Myanmar y cómo se consideró ceder datos de usuarios al gobierno chino con tal de acceder a ese mercado. También relata casos de acoso sexual encubiertos y una cultura laboral tan tóxica que premiaba la obediencia por encima de la ética. Meta o Facebook intentó impedir que Sarah promocionara su libro, alegando un acuerdo de no desprestigio. Pero ocurrió lo que sabemos que siempre ocurre cuando intentan censurar algo. Lo único que genera es aumentar el interés público. Y esto hizo que Careless People se convirtiera en poco tiempo en un bestseller, llevando a su autora a testificar ante el Senado de los Estados Unidos. Este no es un libro de chismes ni de revancha, es un llamado de atención, es un espejo que nos muestra lo que pasa cuando el poder se impone por encima de la ética, cuando se desdibuja la línea entre lo que es posible hacer y lo que es correcto hacer. ¿Y por qué es importante que hablemos de este libro? Porque más allá de las grandes corporaciones, pienso que hay muchas personas viviendo situaciones similares en su día a día. Ambientes laborales donde se silencia la verdad, donde se prioriza la imagen por encima de la integridad y donde denunciar te puede costar caro. Este libro nos recuerda que el silencio cómplice solo perpetúa los abusos y que el alzar la voz, aunque difícil, es necesario para generar cambios reales. Mi nombre es Diana Fuentes y te doy la bienvenida a un episodio más de Cosita Seria. Comenzamos. Sarah Wynne Williams es experta en políticas públicas y tecnología. Tiene formación en derechos humanos y relaciones internacionales. Ha enfocado su carrera en la intersección entre tecnología, ética y sociedad. Su experiencia dentro de una de las empresas más influyentes del mundo la llevó a convertirse en una voz crítica sobre el impacto del poder corporativo en la democracia y el bienestar social. Sarah no es una outsider ni una activista que observa desde la barrera. Es alguien que estuvo dentro, pero muy dentro, porque fue directora de políticas públicas en Facebook por más de una década y trabajó al lado de los altos mandos. Participó en reuniones clave, presenció decisiones delicadas y vivió en carne propia cómo una empresa que decía querer conectar al mundo, en realidad muchas veces elegía no escuchar al mundo. Sarah tiene un profundo trasfondo en derechos humanos, tecnología y relaciones internacionales. Su carrera había estado marcada por la búsqueda de impacto social, por la convicción de que la tecnología podía y debía ser una fuerza de transformación positiva. Y como muchas o muchos, creyó que en Facebook iba a encontrar un lugar donde esos ideales pudieran florecer. Pero no fue así. El título del libro, Careless People, se traduce como gente descuidada. Aunque en inglés la palabra careless tiene una carga más amplia, implica desinterés, irresponsabilidad, incluso una falta total de empatía. Y ese es justamente el centro de la crítica. Sarah habla de un entorno donde las decisiones que afectan a millones se toman sin considerar a esos millones, donde los impactos humanos son tratados como efectos secundarios y donde el cuidado, esa palabra tan simple y tan poderosa, está ausente. En palabras no dichas del libro, podríamos decir que no es que no supieran lo que estaban haciendo, es que no les importaba lo suficiente.
Facebook nació con un ideal tan simple como poderoso: conectar al mundo. Una frase que parecía cargada de esperanza, ilusión y propósito. Y durante años, esa visión sedujo a miles de profesionales, jóvenes brillantes, activistas digitales y personas convencidas de que la tecnología podía unirnos más allá de las fronteras, ideologías y diferencias. Pero con el tiempo, ese idealismo fue cediendo ante una lógica implacable: crecer a toda costa. El algoritmo no espera, las cifras tampoco. Lo importante ya no era cómo se conectaba la gente, ni para qué, sino cuántos clics, cuánto tiempo en pantalla, cuánta data se recolectaba. El propósito se volvió métrica y el idealismo una marca registrada y el crecimiento casi una religión. En su libro, Sarah Wynne Williams denuncia cómo la visión técnica terminó por dominar completamente a la visión ética. Ingenieros que sabían construir sistemas brillantes, pero que rara vez se preguntaban por sus consecuencias. Líderes que sí sabían que algo no andaba bien, pero que preferían no mirar. La ética se convirtió en un tema incómodo, en una molestia que ralentizaba los procesos, en una amenaza a la eficiencia. Hablar de impactos sociales, de salud mental, de polarización, esas eran malas palabras. La solución a todo era código, datos, velocidad. Y en medio de todo eso, se consolidó una figura que marcó y distorsionó toda la cultura organizacional, que fue el culto al fundador. Porque Mark Zuckerberg no solo era el CEO, era el símbolo, el modelo a seguir, el visionario indiscutible. Y eso generó un entorno donde disentir no solo era difícil, era peligroso. Las decisiones no se debatían, se acataban. La narrativa era una sola y quien no encajaba simplemente era desplazado. Uno de los aspectos más perturbadores que Sarah revela es cómo se vivía la deshumanización dentro de Facebook, porque todo se medía, todo se evaluaba en función de resultados fríos. El valor humano, la intuición, la sensibilidad o incluso la incomodidad frente a decisiones dudosas no tenían cabida. La cultura de las métricas convirtió el trabajo en una competencia constante: productividad, rendimiento, impacto medible. Todo lo demás, salud mental, el desgaste emocional, los cuestionamientos éticos, por favor, eso era secundario, simplemente invisible. Y así lo que empezó como una misión para conectar al mundo terminó construyendo muros invisibles, muros de silencio, de presión, de obediencia disfrazada de innovación. Hablemos ahora sobre cómo la negligencia y la ambición pueden tener consecuencias que, aunque parezcan lejanas desde una oficina de Silicon Valley, terminan afectando vidas humanas de manera directa. Los rohingyas en Myanmar fue una tragedia amplificada por la negligencia digital. Para que entendamos la magnitud de lo que ocurrió en Myanmar, me voy a detener un momento para explicar quiénes son los rohingyas. Son una minoría étnica musulmana que ha vivido por generaciones en el estado de Rakhine, al oeste de Myanmar, un país de mayoría budista. A pesar de su presencia histórica, el gobierno birmano nunca les ha reconocido como ciudadanos. Los considera inmigrantes ilegales provenientes de Bangladesh, aunque muchos de ellos han nacido y vivido en Myanmar toda su vida. Este rechazo institucional ha significado décadas de discriminación estructural, restricciones de movimiento, acceso limitado a educación y salud, exclusión del sistema legal. Pero lo que comenzó como una marginación social escaló brutalmente en el 2017, porque el ejército birmano, con el pretexto de combatir a insurgentes rohingyas, lanzó una ofensiva militar que fue brutal. Cientos de pueblos fueron incendiados, miles de personas fueron asesinadas, mujeres y niñas violadas, y cerca de 750,000 rohingyas huyeron a Bangladesh en lo que la ONU calificó como una limpieza étnica con características de genocidio. Y aquí es donde Facebook entra en escena, porque durante años previos al ataque, Facebook fue utilizado como una herramienta de odio masivo. Se publicaban noticias falsas, teorías conspirativas y llamados directos a la violencia contra los rohingyas.
Figuras influyentes, incluso monjes budistas extremistas, usaban la plataforma para incitar al odio. Lo más alarmante es que los discursos no eran sutiles, no eran velados. Se hablaba abiertamente de exterminar, de limpiar el país de invasores. Y Facebook, en ese entonces, era sinónimo de Internet para buena parte de la población en Myanmar, y no hicieron absolutamente nada para detenerlos. Un informe independiente encargado por la misma empresa en 2018 reconoció que Facebook no actuó con la rapidez ni responsabilidad necesarias, a pesar de que fueron advertidos sobre el contenido dañino. Para empezar, ni siquiera tenían moderadores que hablasen birmano, no tenían políticas claras sobre cómo abordar la incitación a la violencia en ese contexto. Este no fue un simple caso de desinformación, fue una negligencia que costó vidas. Cuando una empresa tecnológica permite que su plataforma se use para promover el odio sistemático y no interviene, se convierte en cómplice por omisión. En palabras de un ex ingeniero de Facebook que testificó años después, dijo: Facebook sabía que estaba siendo utilizada para fomentar el odio étnico en Myanmar, pero decidió priorizar el crecimiento de usuarios por encima de la prevención del daño. Y esa frase resuena con la esencia del libro Careless People. Cuando el poder, la ambición y la indiferencia se cruzan, lo que queda en medio no es solo un mal algoritmo, son comunidades enteras arrasadas. El caso de los rohingyas nos recuerda que las plataformas digitales no son neutrales, tienen un impacto real en el mundo físico, y cuando fallan en su responsabilidad, no solo pierden credibilidad, ponen en riesgo vidas humanas. Si el poder sin ética puede destruir comunidades enteras, imaginemos cómo deshumaniza a quienes están dentro de sus propias estructuras corporativas. En los últimos años han salido a la luz graves denuncias sobre un machismo estructural profundamente arraigado en la cultura de Facebook. Y no estamos hablando de incidentes aislados, sino de un ambiente sistémico que perpetúa la discriminación, la desigualdad y la violencia simbólica hacia las mujeres. Y les platico, en mayo de 2023, Sarah Schneider, ojo, esta es otra Sarah, quien trabajaba en el equipo de reclutamiento de Meta, compartió en LinkedIn su experiencia de ser despedida apenas horas después del nacimiento de su hijo. Y ese día, tras atender llamadas laborales por la mañana, su médico le indicó que debía de ir urgente al hospital. A las 11 de la noche estaba dando a luz a su hijo. Sin embargo, aproximadamente 6 horas después, recibe un correo electrónico notificándole que formaba parte de una ronda de despidos masivos en la empresa. Y este caso pone de relieve las dificultades que enfrentan las trabajadoras embarazadas y las nuevas madres en un entorno laboral, especialmente aquellas que trabajan en industrias de alta presión como la tecnológica. Porque aunque las leyes laborales puedan permitir despidos durante licencias de maternidad por razones empresariales, entre comillas, legítimas, situaciones como la de Sarah generan debates sobre la ética y la responsabilidad social de las empresas en el trato hacia sus empleados en momentos vulnerables. Y regresando ahora sí a nuestra Sarah, ella cuenta una experiencia profundamente perturbadora relacionada con la lactancia materna durante su tiempo en Facebook, porque Sarah describe cómo su jefe, Joel Kaplan, vicepresidente de políticas públicas globales, la acosaba sexualmente de manera persistente. Entre los comportamientos inapropiados, menciona que Kaplan la hostigaba con preguntas personales sobre su lactancia y la llamaba por videollamada desde su cama. Además, relata que tras dar a luz a su segundo hijo y sufrir una hemorragia que la llevó a estar en coma, Kaplan le dio una evaluación de desempeño negativa por no responder a sus correos electrónicos y mensajes mientras ella estaba en cuidados intensivos. Este relato es increíble, es parte de una serie de denuncias que Sarah hace en su libro sobre la cultura laboral en Facebook, incluyendo casos de misoginia, conductas inapropiadas y todo por parte de los altos mandos. También acusa a Sheryl Sandberg, quien fungió como directora de operaciones de Facebook desde el 2008 hasta 2022. Y solamente como contexto, para que sepan quién es esta tal Sheryl, resulta
Es que es increíble. Bueno, es autora e impulsora hasta me trabo. Es autora e impulsora de empoderamiento femenino. Es conocida por su libro Lean In, Women, Work and the Will to Live. En español, Vayamos Adelante, se titula. Y fue publicado en 2013. Y en este libro, esta Sheryl aboga por una mayor participación de las mujeres en posiciones de liderazgo y por un cambio en las estructuras que dificultan nuestro avance profesional. Pues qué maravilloso. Pero resulta que la señora gustaba de presionar a sus colaboradoras jóvenes, a sus asistentes, para compartir su cama durante los vuelos en el jet privado de la empresa. Se tenían que meter a la cama con ella y no podías decir no o simplemente ya no seguías. Y lo que Sara denuncia es que esto era una práctica habitual de Sheryl con las mujeres que le reportaban directamente. Estas experiencias reflejan una cultura corporativa que, según Sara, toleraba y perpetuaba comportamientos misóginos, abusivos y, por supuesto, afectaban profundamente a las colaboradoras, creando un ambiente laboral tóxico. Sara también cuenta el caso de otra ex empleada que le contó cómo, al informar a su jefe que estaba en trabajo de parto y que necesitaría ausentarse, recibió como respuesta algo completamente deshumanizante. Se le pidió que terminara unos pendientes antes de irse al hospital. Pues sí. En otras palabras, su productividad importaba más que su integridad física y emocional. Este tipo de casos no son accidentes ni errores individuales, son síntomas de un sistema que valora más las métricas que la dignidad. Un sistema que, mientras presume de innovación, sigue operando con lógicas patriarcales. Otra constante ha sido el acoso sexual dentro del entorno laboral. Varias trabajadoras han denunciado conductas inapropiadas de sus superiores, desde insinuaciones constantes, bromas en doble sentido, invitaciones incómodas bajo presión profesional. Y lo más preocupante es lo que ocurre cuando estas situaciones se denuncian. Vienen las represalias. Lejos de proteger a las víctimas o investigar con objetividad, la estructura interna de Facebook ha sido señalada por silenciar, relegar o incluso despedir a quienes se atreven a hablar. El mensaje es claro: denunciar tiene un costo, y este costo suele pagarlo la víctima, no el agresor. Aquí entra en juego la violencia simbólica, ese tipo de agresión que no necesita gritos ni golpes para operar, pero que mina la autoestima, la seguridad y el bienestar de las mujeres. Se manifiesta en las promociones que nunca llegan, en los proyectos que siempre lideran los mismos, en las reuniones donde las ideas femeninas son ignoradas hasta que un hombre las repite. Y lo más contradictorio es que muchas de estas empresas hablan de diversidad, de ambientes inclusivos y de romper el techo de cristal. Pero en realidad, dentro de sus oficinas se cuenta otra historia. Una donde el éxito femenino se tolera solo si no es incómodo, donde se exige excelencia pero no se permite liderazgo, y donde ser madre, al parecer, es una amenaza al ritmo implacable de la productividad. En este contexto, hablar de misoginia pues ya no es exagerado, porque el machismo en el mundo digital no es solo el que circula en los comentarios de odio online, sino también el que se respira en las salas de juntas, en los correos internos y en los silencios que protegen al agresor. Y cuando una empresa que mueve el mundo, porque Facebook sí tiene ese alcance, cuando esta empresa normaliza o minimiza estas conductas, lo que transmite es que el poder sigue estando reservado para los mismos de siempre. La tecnología no será verdaderamente transformadora mientras se construya sobre bases desiguales. Trabajar en una empresa como Facebook no solo exige habilidades técnicas o visión estratégica, exige también un estómago fuerte y muchas veces el sacrificio silencioso de las propias convicciones. Al interior de la compañía, los debates sobre lo que se debía permitir o no en la plataforma siempre fueron intensos, complejos, cargados de tensión. Muchos trabajadores, especialmente los del equipo de políticas públicas y moderación de contenido, vivían en carne propia el dilema constante entre la ética y el negocio.
Por un lado, había quienes luchaban con fuerza por incorporar una mirada más humana y social, por poner límites claros al odio, a la violencia simbólica, a la manipulación. Y por otro lado, una maquinaria empresarial que priorizaba métricas, expansión de mercado y la neutralidad como escudo para la inacción. Y ahí, en medio de estos tironeos, muchas voces que se atrevieron a cuestionar fueron silenciadas. Alzar la voz, señalar lo que no está bien, pedir un cambio real, tenía un precio. A veces era un cambio de puesto, a veces el aislamiento y otras tantas el despido. Y ese es el otro lado del algoritmo, el impacto humano, porque no solo hablamos de decisiones empresariales, sino de los efectos psicológicos y morales de quienes forman parte de este tipo de organizaciones, porque muchos trabajadores describen un desgaste emocional profundo, ese tipo de fatiga que no se te cura con vacaciones, porque viene de adentro, de chocar todos los días con un entorno que contradice lo que uno cree, de tener que justificar lo injustificable, de ver cómo se va normalizando lo que debiera ser inaceptable. Y entonces llega el conflicto interno, lo que se hace versus lo que uno cree, lo que se permite versus lo que uno permitiría. Y con eso, la culpa, la que se arrastra por no haber dicho más, por no haberte ido antes, por haber callado lo que en el fondo sabías que estaba mal. Pero este segmento no va de demonizar personas, sino de visibilizar estructuras, de reconocer que a veces en las empresas más poderosas del mundo los mayores costos no son financieros, sino humanos. Una de las heridas menos visibles pero más profundas que deja el trabajar en un entorno tóxico es el conflicto interno entre la ética personal y la práctica diaria. No se trata solo de estar en desacuerdo con decisiones puntuales, sino de sentir que poco a poco te vas traicionando a ti mismo, que cada correo que envías, cada política que implementas, cada silencio que eliges guardar es una forma de alejarte de quien realmente eres o de lo que creías defender. En Careless People, Sarah Wynne Williams habla de esto con una honestidad brutal. Ella, como muchas otras personas dentro de Meta, creía en el poder transformador de la tecnología, en la promesa de conectar al mundo, de democratizar la información, de mejorar nuestras formas de comunicarnos. Pero la realidad con la que se topó fue una estructura que favorecía la impunidad del discurso de odio, que premiaba el silencio ante el abuso y que castigaba la disidencia. Y todo esto la fue desgastando emocional y moralmente. Este tipo de disonancia no grita, pero duele. A veces se manifiesta como insomnio, como ansiedad, como ese nudo en la garganta cada domingo por la noche. ¿Te ha pasado? A veces se convierte en culpa. La culpa por habernos quedado demasiado tiempo, por haber priorizado la carrera, el sueldo que ganabas, el prestigio que tenías, mientras se desdibujaban los límites entre lo correcto y lo conveniente. Renunciar no siempre es fácil, no solo por lo económico, sino porque muchas veces uno sigue esperando que algo cambie, que las buenas intenciones terminen por ganar, que la voz crítica sirva para algo, pero cuando esa esperanza se apaga, lo que queda es una especie de duelo, por lo que se creyó, por lo que se quiso construir, por lo que no se dijo a tiempo. Si alguna vez te has sentido atrapada, atrapado en un lugar donde lo que haces ya no refleja lo que eres, no estás sola ni solo. Muchas personas brillantes, con valores firmes, convicciones claras, han permanecido más tiempo del que debían en espacios que les apagaban la voz y el alma. Este episodio no busca señalar culpables individuales, sino iluminar sistemas que normalizan lo que debería ser inaceptable. Así que si algo de lo que escuchaste hoy resonó contigo, tal vez sea momento de hacerte una pregunta honesta. ¿Estoy siendo leal a mí misma, a mí mismo, o solo estoy sobreviviendo en automático?
Cuando Sarah Quinn Williams decidió contar lo que había vivido dentro de Meta, no lo hizo desde el escándalo, sino desde la conciencia, desde la urgencia de abrir una conversación que durante años fue ignorada o minimizada. Pero la publicación del libro desató una tormenta. Meta, Facebook, la misma empresa que se promueve como defensora de la libertad de expresión, intentó activamente de censurarla. Hubo presiones directas e indirectas a periodistas, editoriales y medios de comunicación para que no le dieran cobertura, para que evitaran entrevistas, reseñas, menciones. Hubo también maniobras legales, advertencias, amenazas sutiles y no tan sutiles de posibles consecuencias si el libro salía tal como estaba escrito. Se intentó frenar la publicación con recursos jurídicos, argumentos de confidencialidad y hasta apelando al daño reputacional. La paradoja es brutal. Una empresa que ha justificado la presencia de discursos de odio, teorías conspirativas y desinformación en nombre de la libre expresión, ahora estaba movilizando toda su maquinaria para silenciar una voz que conocía sus entrañas. Pero esa voz no venía de la rabia, sino del deseo de cambio. No era una acusación externa, sino una reflexión interna. Lo que revela esta reacción no es solo la incomodidad frente a la crítica, sino el profundo miedo que tienen algunas corporaciones a la verdad que ya no pueden controlar, cuando ya no pueden ni filtrarla, ni editarla, ni empujarla al fondo del algoritmo. Y tal vez ahí está el corazón de esta historia, en la incomodidad que genera el testimonio honesto dentro de sistemas que han normalizado la opacidad. Porque al final lo que Meta intentó censurar no fue solo un libro, fue una conciencia. Y eso, como sabemos, siempre es mucho más difícil de callar. No es fácil enfrentar la contradicción interna, ni tomar la decisión de alzar la voz o dar un paso al costado. Pero reconocer ese conflicto es el primer acto de valentía. Porque más allá de las grandes empresas, de los sistemas y las estructuras, estamos nosotros y nuestra integridad. Y si hoy algo resonó contigo, te invito a que reflexiones, a que te preguntes qué tanto estás dispuesto o dispuesta a sacrificar y qué tanto mereces preservar en tu vida y en tu trabajo. Mi nombre es Diana Fuentes y te agradezco por haberme acompañado en un episodio más de Cosita Seria. Hasta la próxima.